Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Dios les bendice, muy buenos días tengan todos ustedes, la gloria sea para nuestro Señor que nos permite estar nuevamente con ustedes a través de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Seguidamente, una frase para reflexionar. La Biblia enseña que los hombres y mujeres son iguales en valor y dignidad, pero con roles distintos. La Escritura claramente enseña que tanto hombres como mujeres son igualmente portadores de la imagen de Dios y tiene igual valor. También enseña que hay una distinción entre los sexos en el contexto de la iglesia y el hogar. Debemos respetar ese orden y hacer caso a lo que la Biblia enseña sobre los roles de los esposos y las esposas, la autoridad en la iglesia, los símbolos de autoridad y otras cosas por el estilo. Hasta aquí una frase para reflexionar. Amados oyentes, avancemos. Como siempre, nuestro deseo es que Conectados al Camino sea un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Y quienes hablamos para ustedes, José Luis Coello Mendoza y Adriana Osorio de Coello. Y bien, aquí en cabina estamos listos para iniciar un caminar por el sendero angosto que lleva la vida. Acerquémonos a nuestro Señor, con la oración nos conecta. Padre nuestro, Dios omnipotente, te honramos y te glorificamos, Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar en esta mañana acá en esta emisora que nos permite, Señor, llevar a través de este programa el mensaje, Señor, tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo poco. Ayúdanos, Padre, para que todas las áreas de nuestras vidas, Señor, reflejen realmente nuestro temor hacia ti, Señor, y que estemos convencidos de que tu palabra, Señor, nunca pasará. Eres, Señor, el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a esperar como buenos discípulos fielmente tu llegada, Señor, con vidas santas, vidas piadosas, vidas, Señor, entregadas a ti, apegadas, Señor, a tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos entonces en medio de todas nuestras debilidades a perseverar hasta el fin, Señor. Hoy y siempre queremos honrarte, glorificarte. Gracias, Señor, por proveernos y guardarnos sujeto a ti. Queremos pedirte, Señor, que si es tu voluntad, tu bendición a este programa hoy, para que seas glorificado, Señor, en medio de nosotros, para que los pecadores se arrepientan y Cristo sea exaltado, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos a través de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Comenzamos con nuestra acción. Nuestra sección de hoy, Mujer, tú eres amada. El tema de hoy, Mujeres de la Reforma, su influencia y legado en la historia. Sí, este es un hermoso tema que estamos tocando y para conversar sobre el mismo ya tenemos con nosotros a nuestra invitada. Es la hermana Vanessa de Muñoz, miembro de la Iglesia Bautista Reformada Barquisimeto. Hermana Vanessa, te damos la bienvenida y te damos las gracias también por aceptar la invitación al programa Conectados al Camino. Bien, buen día a cada uno de los oyentes y a los hermanos aquí en la cabina. Le doy gracias a Dios por la invitación que ustedes me han brindado
y por el espacio que tenemos para compartir este tema tan hermoso. Bien, las páginas de la historia están llenas de nombres poderosos y figuras prominentes, pero a menudo se olvidan las contribuciones y el impacto de las mujeres en los eventos y movimientos que han dado forma a nuestro mundo. Dentro del contexto de la Reforma Protestante encontramos a dos mujeres excepcionales cuyo legado aún resuena en la historia: Catalina de Bora e Idelette de Bouré, esposas de dos líderes más influyentes de este movimiento, Martín Lutero y Calvino respectivamente. Estas mujeres no solo fueron compañeras en la vida de estos dos destacados reformadores, sino que también desempeñaron un papel crucial en la difusión de sus ideas y en la consolidación de sus legados. Y bien, Vanessa, vamos a comenzar con esta pregunta. Cuéntanos quiénes fueron estas mujeres en la Reforma, qué importancia tuvieron estas mujeres en la Reforma. Bien, tenemos en principio a Catarina Bombora, ¿verdad? O Catalina también, para quienes quieren buscar más información. Catalina Bombora. Ella era la esposa del líder protestante del movimiento de la Reforma, Martín Lutero. Se le considera una participante crucial en este movimiento por su labor, junto a su esposo, por supuesto, al definir una vida familiar protestante, proveyendo un valioso ejemplo de matrimonio dentro del clero. Ella, luego de contraer matrimonio con Martín, su trabajo consistía en dirigir y administrar las propiedades del antiguo monasterio. Asimismo, iba transformando una casa de hospedaje medieval habitada con visitantes y estudiantes internos que buscaban audiencia con su esposo. Sus tareas también incluían jardinería, cocina, criar animales, venta de ganado y el funcionamiento de un pequeño negocio para ayudar a la provisión de la familia en el crecimiento, ¿verdad? Y en cuanto a Idelette de Bouré, esta fue una mujer que enviudó en 1530. Su esposo se llamaba John Storder, queda con 2 hijos, y después de esto ella más adelante se casa con Juan Calvino. Y su esposo eran en principio muy atraídos hacia las enseñanzas de Juan Calvino, estaban fascinados, se hicieron amigos la pareja con Juan Calvino, y 2 años más tarde de que ella enviudó, ella se casa con Calvino. Esta nueva pareja se muda, ¿verdad?, a la casa de Calvino. Allí alojaban huéspedes, estudiantes, todo el que necesitara refugio realmente era bienvenido. Había también cuidados para su esposo, ya que Juan Calvino no gozaba de buena salud. Entonces, bueno, ella atendía no solamente para las necesidades de los que eran recibidos en su casa, sino para la salud de su esposo. De ella, pues, no hay registros de que se quejara de este trabajo, ¿verdad? Era una fiel ayudante del ministerio. Bien, tengo entendido, Vanessa, que en el caso de Catalina de Bora o Bombora, ella escapó de un convento inicialmente y fue a refugiarse en el movimiento que lideraba Martín Lutero. Ahora bien, Martín Lutero nunca tuvo intención de casarse. Indudablemente que él, todas esas mujeres que le fueron llegando, les buscó marido, pero él no buscaba casarse, ¿no? Correcto. Y sin embargo, ya la última que le quedó por asignar fue a ella, y fue como una especie más bien de protectorado, porque en definitiva no lo quería hacer, por lo que pudiera significar para la sociedad de esa época que él que lideraba ese movimiento estuviera casado con una monja que escapó del convento. Sí. Entonces, bien complicado toda esta realidad que vivió Calvino, pero después vamos a conversar un poco de cómo este hombre que se casó por protegerla llegó a amarla tanto, que es un ejemplo para todos nosotros. Bien, continuamos entonces en la sección de hoy, Mujer, tú eres amada, el tema que desarrollamos, mujeres de la Reforma, su influencia y legado en la historia. Nuestra invitada, Vanessa de Muñoz. Y bien, Vanessa, bueno, tengo por acá otra pregunta para ti.
la pregunta es la siguiente: ¿qué retos enfrentaron las esposas de Martín Lutero y Calvino durante ese tiempo y cómo lograron superar todas estas dificultades? Bien, en primera instancia hay que tener en cuenta de que estas mujeres no fueron supermujeres tampoco, ¿verdad? No vemos, o sea, estamos estudiándolas con el fin de ver el obrar de Dios en ellas o cómo Dios trabajó en estas dos mujeres cristianas en este periodo. Entonces, ellas tendían a ser muy valientes. Por ejemplo, como estaba diciendo el hermano José Luis hace un momento, que Catarina, ella escapó de un convento convencida de algunas ideas de la Reforma, escapó con 11 monjas, se escondió por un tiempo a costa de su vida. Esto no era por temor a que la fueran a regañar, sino de que podía morir por esta causa. Entonces, eran valientes. Una vez que vieron este curso de acción correcto, obedecieron, incluso en circunstancias aterradoras. Enfrentarse a los monarcas enojados, los asesinos, las persecuciones, el exilio y otros desafíos con fortaleza que parecía haber sido la norma en ese entonces, ¿verdad? Hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, como dice Juan 3:30, ellas tenían claro que es necesario que él crezca y que ellas disminuyeran. Ellas no buscaban un protagonismo como tal, no estaban buscando figurar, ¿verdad? Que sus nombres quedaran plasmados para la historia. Sin saberlo, lo dejaron plasmados para la historia. El Señor así lo permitió. Entonces no tenían una agenda personal, sino que tenían muy claro la autonegación. Llegaban al punto de que ellas, como estaba diciendo, poner en riesgo su vida. Entonces, ese día a día era morir al yo para poder hacer crecer el Evangelio o Cristo. A veces nosotros decimos el legado de su esposo, es lo que estaban buscando, pero realmente lo que tenía en vista es que el Evangelio estaba brillando y el trabajo que ellas tenían era aportar soporte para sus esposos en primera instancia y el llamado que el Señor les tenía para cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, como estábamos comentando hace un rato, recibir personas en su casa, todo esto, el que recibía perseguidos por la Iglesia Católica Romana era digno de muerte para ese entonces. Entonces, no tenían temor, eran valientes, obedientes al Señor. Tenían una clara convicción de lo que estaban haciendo y bueno, todo por la causa de Jesucristo. Correcto. Vanessa, quiero resaltar algo bien importante porque en medio de todas las enfermedades que padeció Martín Lutero, en el caso de Catalina de Bora, él expresó en una oportunidad, mi Cati está en todas las cosas tan complaciente y agradable para conmigo que no cambiaría mi pobreza por las riquezas de Craso. Al mirar la pintura me ha tocado decir que tengo un felicísimo matrimonio por la gracia de Dios. Tengo una mujer fiel, según las palabras de Salomón. El corazón de su marido está en ella confiado. Ella no me traiciona. Ah, Señor Dios mío, el matrimonio no es una cosa puramente material y física, sino que es un don de Dios, una vida dulcísima. Vemos, Vanessa, cómo llegó a estar tan enamorado de a quien escogió, digamos, de manera, no vamos a decir obligada, pero no le quedaba otra forma, y llegó entonces a compenetrarse, a tener, creo que 6 hijos con ella. Sí. Coméntanos un poquito en este minuto que nos falta para antes de ir a la canción, de esta relación, cómo se transformó y cómo Dios permitió que ellos fueran un ejemplo de matrimonio. Bueno, como bien ha dicho, este matrimonio fue un reto de ambos a su sociedad, ¿verdad? Porque podría resultar un escándalo para todos. Ella era una monja que estaba escapando y Martín Lutero, como dice por allí un escrito, era un solterón confirmado. Él luchó contra el matrimonio, pero finalmente decidió que su matrimonio, entonces está la cita, complacería a su padre, enfurecería al Papa, causaría la risa de los ángeles y haría llorar a los demonios. Entonces, este antiguo monje y la ex monja celebraron su boda al día siguiente que Martín se lo propuso. Catarina tenía 23 años y Martín 41.
Y aunque ellos vieron esto como una tarea asignada por Dios, esto no se casaron por amor, ¿verdad? Como ahorita que sienten las maripositas, sino que vieron de parte de Dios, tuvieron un matrimonio afectuoso y feliz, y fueron un ejemplo de matrimonio para muchos pastores que estaban comenzando en sus familias. Era un ejemplo a seguir realmente. Él no solamente dejó ese hermoso escrito, sino que también la definía como una mujer enérgica. A veces la consideraba un poco orgullosa, ¿verdad? Pero ella siempre estuvo pendiente de él, de cómo amarlo en acción, realmente. Excelente. Continuamos entonces con nuestro programa Conectados al Camino, y es momento de hablarles de la sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título Manso y Humilde, el autor Dane Harlon. Los cristianos conocen lo que Cristo Jesús ha hecho, pero ¿quién es Él? Jesús dijo que Él es manso y humilde de corazón. Este libro refleja esas palabras y revela una verdad central, aunque ignorada, sobre quién es Él para los pecadores y las personas que sufren hoy día. Temas como el corazón de Cristo, su compasión, misericordia, su amor y nuestro corazón legalista y orgulloso son tratados en este libro para mostrarnos que el único camino está en Jesucristo. Tengamos en cuenta el consejo entonces que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado de Venezuela. Estás conectado al camino. Desarrollamos el tema Mujeres de la Reforma, su influencia y legado en la historia. Bien, Vanessa, por acá estamos comentando respecto a Idelette, hablando sobre Idelette. Quería preguntarte, Idelette tiene un carácter tan hermoso, el cual es digno de imitar por nosotras, las mujeres de este siglo XXI. ¿Por qué ella modeló una feminidad reconocida por otros como sobria, honorable? Creo que el mismo Calvino quien la definió, que fue el mismo Calvino el que la definió y nos dio una idea adecuada de ella. Sí, bueno, también es importante destacar que Idelette tuvo una vida de muchas aflicciones. Como estaba comentando al comienzo, ella enviudó, ¿verdad? Quedó con 2 hijos. Posteriormente, bueno, la providencia divina trajo más aflicciones a esta familia. Cuando se casó con Calvino, pues pudieron concebir 3 hijos, y algunos murieron a 2 semanas al nacer, otros un poquito más adelante, pero finalmente murieron sus otros 3 hijos. Estaba muy afligida ella después enfermó de tuberculosis, estuvo en cama. Entonces esta enfermedad fue prolongada en el sentido de que, a pesar de que constantemente tenía tos, aún así ella atendía a su esposo y atendía las labores domésticas y atendía a los era hospedadora, era hospitalaria. Ella atendía a todos y sin quejas, según los registros que tenemos, ¿verdad? En esta pregunta que tú estás haciendo, pues el ejemplo que ella dejó era la mejor compañera para Calvino. Ella cumplió su rol de ayuda idónea. Como dice la palabra del Señor, ella edificó y no destruyó. Ella vivió para lo cual Dios la había creado. También se comprometió a vivir junto con su esposo, lo que dijo al casarse, ¿verdad? Lo que declaró al casarse, una fidelidad. Era una mujer fiel a sus convicciones, aún hasta el punto de dar su vida por ellos. Así lo fue hasta el final. Y modeló el amor según lo describe 1 Corintios 13. Supo lo que es sufrir, no tuvo envidia de su esposo, que era una figura prominente, no sentía ese celo de querer brillar por encima de él. Estuvo contenta con lo que el Señor le permitió en su providencia, ¿verdad? No se jactó. No se envaneció aún estando casada con este hombre, no hizo lo indebido, no buscó lo suyo propio, ni aún en su enfermedad, y tenía razones para estar bastante irritable, ¿verdad? Pero su corazón no se amargó. Toda su vida se basó en el gozo de la verdad, sufrió,
creyó, esperó y soportó. Fue hospitalaria, su casa nunca dejó de albergar estudiantes forasteros, aún siendo ella y Calvino personas de muchas dolencias y enfermedades. Excelente. Me permito leer lo que expresó en una oportunidad Calvino después de la muerte de su esposa. Respecto al impacto que dejó Idelette en su vida y en su ministerio, Calvino dijo: he sido privado de la mejor compañía de mi vida, de una que si hubiese estado así dispuesto, habría compartido con gusto no solo mi pobreza, sino también mi muerte. Durante su vida, ella fue fiel ayudante de mi ministerio. Nunca experimenté por su parte la más mínima pena, nunca me creó ningún problema y procuraba no preocuparme durante todo el curso de su enfermedad, y estaba ansiosa por sus hijos mucho más que por ella misma. Ejemplo a seguir. Amados oyentes, llegamos a nuestro segmento culminante. Vamos a hacer una reflexión final sobre este conversatorio. Estamos hablando sobre mujeres de la Reforma, su influencia y legado en la historia. Vanessa, hoy día pareciera que las nuevas generaciones no están interesadas en leer. ¿En qué nos beneficia leer la historia pasada? En este caso, la biografía de estas mujeres valientes. Bueno, es muy importante mirar atrás. Hoy en día nosotros vemos en las redes o escuchamos constantemente el ánimo de no mires atrás, lo que ya pasó, pisado, dice la gente, pero realmente nosotros como creyentes vemos en las Escrituras ese llamado del Señor, más bien a mirar atrás y ver cómo Él ha obrado a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros promovemos que las personas investiguen acerca de las biografías, es porque allí hay sabiduría de otra generación. Vemos cómo obraron, hay lecciones de vida. Vemos una visión agrandada del obrar de Dios, conociendo, aprendiendo, siendo inspirados por alguien que vivió para Dios y que puede enseñarte a hacer lo mismo. También vemos ejemplos de cómo luce el evangelio en la vida real, en acción, ¿verdad? No son los grandes hombres y mujeres de Dios porque eran humanos débiles no solamente a nivel físico, sino que fallaban, ¿verdad? Pecaban, sino que los vemos ese obrar en las manos de un Dios fuerte. También tenemos una mejor apreciación del gozo y el costo de servir a Cristo. No es solamente publicar un versículo en las redes sociales, en mi estado, tomarme fotos el domingo en la iglesia, sino un vivir diario. Y esto debe impactar todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? También tenemos una visión correcta del lugar del sufrimiento en la vida cristiana. Lo vemos como el apóstol Pablo lo plasmó en sus cartas, su sufrimiento por el evangelio, y no ha sido distinto para el resto de los creyentes a lo largo de la historia, y no es distinto para nosotros tampoco. Cualquier aflicción que estemos pasando, pues nos anima, nos motiva. Dios no es que está enojado con nosotros, pues somos sus hijos, sino que Él ha obrado para perfección de nuestras vidas y la gloria suya. Y también un recordatorio de que no estamos solos. Cuando vemos Hebreos 11, vemos historias, cómo Dios ha obrado a lo largo, como dice los héroes de la fe. Y el propósito de leer biografías no es exaltar a estas personas, sino exaltar al Señor Jesucristo. Tener una mirada clara en Jesús y de cómo Él ha obrado. Y bien, Vanessa, para finalizar, ¿puedes darnos una reflexión final al respecto del tema de hoy? Reflexión final, pues estamos conscientes de que la iglesia de hoy está en otra etapa de la historia, ¿verdad? Las amenazas que ellos enfrentaron, que estas mujeres enfrentaron, no son las mismas que nosotras estamos enfrentando hoy, puesto que nuestra vida no está en riesgo por causa del evangelio, no directamente, ¿verdad? El pueblo de Dios todavía está necesitando ser discipulado, el pueblo de Dios todavía necesita ser hospedado, atendido. Entonces el llamado a servir es de tal manera que la palabra de Dios sea reverenciada. Entonces el llamado es, si alguna de las que nos está escuchando conoce a Jesús,
si realmente Él ha cautivado su alma, si realmente conoces ese poder transformador de su palabra en tu vida. ¿Qué puedes hacer para servir a tu Señor? ¿De qué manera podemos servir nosotros al pueblo del Señor en esta actualidad? Si nosotros tenemos alguna habilidad, alguna virtud, pues ponerla en uso y en práctica para el pueblo del Señor y la gloria del Señor. Pues a Cristo el Señor servimos, y todo lo que hagamos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces no sabemos si más adelante nuestros nombres estén en la historia de la iglesia en Barquisimeto, ¿verdad? O en Venezuela o en el mundo. Pero lo que sí sabemos es que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, y lo más importante es que en esta parte de la historia que me corresponde vivir, servir de corazón para mi Señor. Entonces, si tengo una sala que prestar para que hermanos se reúnan, hermanas se reúnan, recibir, dar consejos bíblicos. Bueno, yo no soy muy hábil con las escrituras, vamos a suponer, pero tengo un espacio, aquí se pueden reunir. Bueno, yo no tengo mucho para hablar, me da pena hablar, pero yo sé cocinar y les puedo preparar algo. De esta manera nosotros podemos contribuir. Y el más importante de todos, creo yo, por ejemplo, las que somos madres, tenemos nuestro propio legado que dejar a nuestros hijos, y esa educación que demos constantemente a diario, como dice Deuteronomio, estas palabras que te mando hoy, las repetirás a tus hijos, al levantarte por el camino, al acostarte. Entonces esto tenerlo como referente para nosotros tener la motivación es enseñar las escrituras y modelar de manera íntegra para nuestros hijos y para los que conviven con nosotros. Para las mujeres que no tienen hijos, pues me modelan para el resto de su familia también, y amigos, los que lo ven. Amén. Bueno, excelente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Vanessa, para compartir con nosotros este tema tan interesante, Mujeres de la Reforma, su influencia y legado en la historia. Bien, vamos a hacer la oración final. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar nuevamente en esta emisora, Señor, en este programa, Señor, llevando tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a conocer a Cristo. Te rogamos siempre, Señor, que nos proveas por gracia, Señor, de todo lo necesario, Señor, para nuestro diario vivir. Danos fe, Señor, danos sabiduría, danos santidad, pero también, Señor, danos trabajo para todos aquellos que están desempleados, Señor, o están en diligencia de conseguir uno. Y si es tu voluntad, Señor, sana, Señor, a las personas que han pedido oración en esta mañana por sanidad. También te rogamos por sus vidas espirituales, Señor, que te conozcan más a ti, Señor, y que por encima de sus enfermedades puedan estar siempre contigo, Señor. Señor, mi Dios, en todos estos momentos de sufrimiento y dolor, pedimos que la fe de los creyentes no falte. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por estar con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Bien, hasta aquí llegamos. Por la gracia de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. Hablamos para ustedes José Luis Coello Mendoza y Adriana Osorio de Coello. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Les amamos. Dios les bendice. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas.
Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.